Continuamos con el repaso de matemáticas para el curso de medios continuos o medios deformables. Y vamos a continuar con la determinación de valores y direcciones principales de un tensor de orden 2, que básicamente son eigenvalores y eigenvectores de una matriz. Entonces, considere un tensor simétrico de orden 2, que vamos a denotar por A y J, y N un vector unitario, que cumple que la multiplicación de este tensor por este vector nos da una constante por ese mismo vector. A lambda, en esta ecuación, que es la ecuación de eigenvalor, lambda se le conoce como el valor principal o el eigenvalor, y a n se le conoce como dirección principal o eigenvector. La ecuación 1 se puede reescribir si el lado derecho lo escribimos utilizando la delta de Kronecker de la siguiente manera. Y entonces podemos llegar a la ecuación 3, que es pasando el lado derecho al lado izquierdo, restando, y llegamos a esta expresión para que, digamos, es una multiplicación de esta matriz por este vector. Para que haya una solución no trivial necesitamos que la matriz no sea invertible para que no la pueda aplicar sobre el 0, ¿no? Entonces, para que no sea invertible necesitamos que el determinante sea diferente de 0. Más bien, el determinante sea exactamente igual a 0. Entonces, en rango 3 es un espacio tridimensional. Este determinante se puede escribir de la siguiente forma, que de hecho sería bueno determinarlo, ¿no? Lo podemos hacer, ahora va a quedar más claro por qué es cierto lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo como ejercicio. Entonces, el determinante va a ser igual a esto, donde el 1A es igual a esta expresión, es igual a la traza de la matriz A. El 2 es igual a esta cantidad, ¿no? Aquí donde están las sumas explícitas, y básicamente es la suma de los determinantes menores. Y el 3 es el determinante de la matriz. A estas cantidades se les conoce como los invariantes fundamentales porque son invariantes ante cambios hasta rotaciones, digamos. Y la ecuación 5 se conoce como la ecuación característica, la ecuación de eigenvalor. Después de encontrar las lambdas, porque esto, si se fijan, al fin y al cabo esto es una ecuación, es un polinomio de tercer orden, ¿no? Para lambda vamos a poder encontrar 3 lambdas. Y de hecho, si las A y J son reales y el tensor es, como decíamos, simétrico, se pueden lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son elementos de real. Bueno, entonces, continuamos. Va a haber diferentes casos dependiendo si las raíces son iguales o son diferentes. Si las etiquetamos a las raíces con lambda 1, lambda 2, lambda 3 y a sus eigenvectores o direcciones correspondientes como n1, n2 y n3, vamos a tener diferentes casos. El caso en el que las lambdas son diferentes, entonces las 3 direcciones son ortogonales y nos da una orientación única, ¿no? Si hay 2 iguales y otro es diferente, solamente hay una de las direcciones es fija y el otro se puede, pues digamos, tenemos la libertad de rotarlo en toda esa dirección. Y si son las 3 iguales, el sensor es isotrópico y no importa la dirección que elegamos. Básicamente lo que estoy diciendo es que estas 3 direcciones N1, N2, N3 van a formar, por ejemplo, en este caso, unas direcciones particulares, ¿no? Aquí vamos a tener una simetría, en este caso donde tenemos aquí, vamos a tener, por ejemplo, alguna dirección fija, que sería el N1, ¿no? Y en la dirección acá, realmente tenemos la libertad de rotarlo cuanto queramos, ¿no? Y vamos a estar todavía en las direcciones principales, ¿no? O sea, tú puedes rotar en esta dirección y el sistema sigue siendo direcciones principales. Y si es isotrópico, pues cualquier dirección es esférico, y no importa la dirección que escamos. Entonces, el caso es que siempre es posible usar las direcciones principales como eje coordenado, con las selecciones que haya que hacer, ¿no? Y en estas direcciones, el tensor se va a ver como diagonal, ¿no? Porque pues una igualización de una matriz usual, ¿no? Va a quedar lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y entonces podemos calcular los invariantes 1A, 2A y 3A de manera más sencilla. De hecho, les propongo, aquí voy a ponerles un ejemplo que propongo que lo hagan, ¿no? El siguiente, imagínense que tengamos la matriz A y J, que sería el tensor 2, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 4, menos 3. Y para
para este ejemplo, encuentre cuánto vale IA, 2A y 3A. Los valores, los invariantes principales. Y luego encuentre cuánto valen los lambdas, ¿no? Y para este sistema encuentre cuánto valen las direcciones principales, ¿no? O cuáles son los eigenvectores, digamos, de este sistema. Una vez que tengamos esas direcciones, utilícelas para transformar el A y J a su forma diagonal, como la forma 6. Ese sería el ejercicio que recomiendo hacer para practicar la determinación de eigenvectores. Bueno, vamos a continuar. Este ejemplo les digo, se los dejo de ejercicio para continuar con el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Es más bien es un recordatorio, ¿no? Se supone que esto ya lo vieron antes. Entonces vamos a ver. Álgebra y cálculo tensorial. Las operaciones usuales se pueden reescribir utilizando la notación inicial. Por ejemplo, el producto escalar, que es A.B, se puede escribir como AI, BI. La magnitud de un vector se puede escribir como AI raíz. El producto cruz, A cruz B, se puede escribir como el tensor de Levi-Civita, IJK, por AJ, BK e I. El triple producto escalar, ¿no? A.B cruz C, se puede escribir con el tensor de Levi-Civita, de IJK por AI, BJ y CK. La multiplicación de una matriz por un vector, A por A, se puede escribir como AIJ por AJ. La multiplicación de un vector por una matriz, que sería A transpuesta por A, se puede escribir como AI, AIJ. La multiplicación de dos matrices A y B se puede escribir como AIJ por BJK. Si una de las matrices está transpuesta, se modifica, queda AIJ por BKJ. Y si esta transpuesta es la A, pues quedaría AJI por BJK. Podemos escribir la traza de la multiplicación de dos matrices, sería AIJ por BJI. Y la traza con algunas matrices transpuestas nos cambiaría los índices para hacer AIJ por BIJ. Además, los tensores se puede escribir también, los tensores pueden ser funciones y por tanto se puede aplicar todo lo que sabemos de cálculo. Entonces, en general, vamos a trabajar con tensores que son funciones de las coordenadas espaciales. De esta forma, por ejemplo, un escalar sería un A de x1, x2, x3. Sería un A de xy o un A de vector x. Un vector que es función de las coordenadas sería un AI de x1, x2, x3. Sería un AI de xy o un AI de vector x. Y similarmente, un A de ij se puede escribir como AIJ de x1, x2, x3 o AIJ de xy, AIJ de vector x. Aquí le puedo poner x, otro índice, ¿no? Para que sea diferente, pero bueno, tendría que ponerlo, ¿no? A ver. Tendría que ponerlo así, ¿verdad? Bueno, ok, seguimos. Vamos a introducir para la derivación la notación de coma para diferencial. De esta forma, ¿no? Si yo quiero escribir la derivada de un escalar, lo que hago es poner coma i. Y entonces sería esa significa la derivada con respecto de x y de a. Si quiero sacar la derivada de un vector, la suma sobre todos los componentes sería AI, j sería la derivada de xj con respecto de i. Donde i y j pues corren sobre otra vez como los índices estamos acostumbrados, corren desde 1 hasta 3. De esta forma, por ejemplo, cuando yo escribo AIJ realmente es un tensor de orden 2 dado por esta expresión. De manera similar puedo derivar, digamos, con respecto a xk, todos los elementos de la matriz y pues sería un tensor de orden 3 que obtengo a partir del tensor de orden 2 derivado. Con esta notación puedo escribir, por ejemplo, la derivada direccional, derivada de f con respecto de s, que sería pues esta expresión, que es la derivada respecto a la dirección s. A lo que me refiero es que si existe un vector n unitario en la dirección s, de tal forma que n está escrito de esta forma, ¿no? Derivada de x de y, de s, así. Entonces, la derivada direccional es n.nabla f, y la nabla f es se conoce como el gradiente de f y está dado por la expresión que ya conocemos, ¿no?
E1 derivada de f con respecto de x, E2 por derivada de f con respecto de y y E3 por derivada de f con respecto de z. Al triángulo este invertido se le conoce como el operador nabla y es estas derivadas, es un vector de derivadas parciales y nos sirve, por ejemplo, para escribir el gradiente de un escalar, que es nabla f. Luego, en notación tensorial sería phi, i e i. El gradiente de un vector sería u, el vector es ui, j por e y ej. Podemos escribir laplaciano, también notación tensorial. De un escalar sería phi, i. De un vector sería ui, kk de ei por multiplicado por ei. La divergencia también la podemos escribir, pues sería la traza, ¿no? Esta, ui, i. El rotacional, pues tensor de Levi-Civita y jk de uk, j, ei. Vemos que la notación tensorial, pues se hacen muy cortas las expresiones, pero también hay que familiarizarse con la notación. Entonces, esto es la notación de coma para diferenciar. Hay algunas identidades que voy a escribirlas, realmente no las voy a repasar porque ya las han visto, pero nada más, digamos, para tenerlas como referencia y, digamos, pueden tomar una fotografía aquí porque las vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿no? Son expresiones, identidades útiles en términos del operador nabla. Además vamos a utilizar los teoremas integrales, ¿no? Como el teorema de Gauss, que es el teorema de la divergencia, que nos dice que la integral de una superficie es igual a, o una integral de superficie cerrada es igual a la integral de volumen del gradiente de la función. Esta se puede generalizar para tensores y no nada más se cumple para tensores de rango 1, sino para en general de estos, ¿no? Donde aquí la coma se corre, ¿no? Un lugar. También el teorema de Stokes también se cumple en general, ¿no? Donde la integral de una curva cerrada es igual a la integral de superficie del rotacional. Esta se puede escribir de esta forma, ¿no? Donde hemos generalizado de paso pues el rotacional o el producto cruz. También podemos vamos a utilizar el teorema de Green, que nos dice que esta integral es igual a esta otra, ¿no? La integral de superficie, que es básicamente utilizar el teorema anterior. Y finalmente vamos a utilizar el teorema del valor cero, que nos dice que si tenemos un tensor continuo en un volumen arbitrario y la integral de ese tensor da 0, entonces necesariamente el tensor es 0 dentro del volumen. Con esto vamos a terminar, hasta aquí vamos a parar y más adelante vamos a utilizar vamos a definir diferentes sistemas coordenados y con eso terminaríamos nuestro repaso de matemáticas preliminares para nuestro curso de medios deformables.